El amonio es un ion que se va a formar en la Tierra como resultado de un proceso que se llama amonificación. En este proceso, las sustancias nitrogenadas residuales que se encuentran en los suelos, ya sean proteína, urea, purinas, entre otras, van a ser degradadas y parte de estas van a ser fijadas al suelo mediante bacterias fijadoras de nitrógeno y los descomponedores. En este proceso se va a dar como resultado amoníaco, que va a estar en forma de gas y se va a ascender por la atmósfera, y amonio, que es soluble en agua. Y debido a esta propiedad, no va a ser raro encontrarlo en aguas de consumo y en aguas subterráneas particularmente. Su ingesta no posee efectos dañinos conocidos sobre la salud humana, pero lo que es importante decir es que a concentraciones elevadas vamos a encontrar que se va a afectar la calidad del agua. ¿Por qué? Porque va a haber presencia de algas microscópicas que van a traer aparejado la formación de un color verdoso y también van a aparecer sabores desagradables debido a diferentes procesos metabólicos. También lo que es importante aclarar es que en condiciones de aerobiosis y por acción de un tipo de bacterias que son conocidas como bacterias nitrificantes, el amonio se puede transformar en nitritos y estos sí poseen efectos perjudiciales sobre el organismo. La ley provincial 11.220 fija los límites de las concentraciones de amonio en máximos de 0,5 y óptimos de 0,05 partes por millón para las aguas de consumo humano. Lo que hay que tener en cuenta es que las actividades humanas, ya sean las explotaciones ganaderas, las industrias o los vertidos de residuos domiciliarios, va a aumentar la cantidad de materia orgánica que va a encontrarse en el suelo. Entonces lo que puede provocar es un aumento de las concentraciones de amonio en los diferentes tipos de agua, en las aguas subterráneas, los ríos, y eso se puede traducir en el aumento del amonio en las aguas de consumo. En nuestro centro medimos al amonio mediante la espectrofotometría y para esto utilizamos una técnica que se llama FENATO y está reescalada. ¿Qué significa que una técnica esté reescalada? Básicamente que la adaptamos para utilizarla con nuestro equipamiento. En nuestro caso, disminuimos los volúmenes tanto de los reactivos como de la muestra 30 veces para poder utilizarla. También cabe aclarar que es una técnica que se encuentra en un proceso de puesta a punto. Y cuando decimos puesta a punto, hacemos referencia a que estamos mejorando la calidad de la técnica en sí. Entonces, es un proceso continuo y largo y es muy tedioso a veces. ¿Por qué? Porque tiene muchas dificultades operacionales que uno las va mejorando, las va encontrando de a poco, y también se refleja en los controles de calidad, que si bien en principio pueden parecer malos, también lo que refleja es que vamos por buen camino, ya que de a poquito vamos mejorando estos controles de calidad. Los controles nos están dando cada vez un poquito mejor. Con respecto a la fundamentación de la técnica, se va a reaccionar el fenol, el hipoclorito de sodio y el amonio. Este va a ser proporcionado por la muestra y va a formar azul de indofenol. Entonces, esta sustancia va a tornar azulada la muestra y la intensidad del color va a ser en función de la concentración de amonio. Es decir, cuando una muestra tiene más amonio va a generar un color más intenso y cuando tenga menos va a ser prácticamente transparente. Además, se va a utilizar citrato alcalino, que es el encargado de eliminar las interferencias del calcio y el magnesio que puedan tener sobre la reacción. También va a aportar alcalinidad
al medio para que se genere la reacción, y nitroprusiato de sodio, que va a potenciar la reacción, es decir, va a aumentar la sensibilidad sobre el amonio. Esto es importante porque nuestra técnica tiene, la ley fija límites muy pequeños de amonio, entonces para hallar esos valores tenemos que tener una técnica de como una muy buena sensibilidad. Con respecto a los materiales que vamos a utilizar, vamos a necesitar de los elementos de protección del operador, que sean guantes y guardapolvo, los tubos de CAM, que son los tubitos que se ven en la imagen, gradillas, que van a ser los soportes de los tubitos, el kit de fenato, que es un kit que preparamos con todos los reactivos que vamos a necesitar para llevar a cabo la técnica, agua destilada y las muestras a medir. Y con respecto a los instrumentos, vamos a necesitar micropipetas de distintos volúmenes. Las micropipetas son los instrumentos que se ven en la imagen superior derecha. Agitador, que en este caso es Vortex, es un instrumento que se utiliza para homogeneizar el contenido de cada tubito de CAM, y el espectrofotómetro Turner, que es el que se ve en la imagen inferior derecha, y es el que va a medir la tramitancia de la muestra. Con respecto a los reactivos que van a formar el kit de fenato, se van a encontrar el fenol y el hipoclorito de sodio, que van a ser los que van a reaccionar con el amonio y van a dar el azul de indofenol. El citrato de alcalino, que ya lo mencionamos, actúa de alguna manera anulando las interferencias de la reacción. El nitroprusiato de sodio, que va a potenciar la reacción, va a aumentar la sensibilidad de la técnica. La solución de stock de amonio y la solución de control de calidad, que van a ser necesarios para realizar una curva de calibración y para tener un control de calidad. También lo que hay que aclarar es que se utiliza una solución oxidante que consta de hipoclorito de sodio, citrato alcalino y agua destilada, y se prepara en el momento de la realización de la técnica, debido a que es inestable en el tiempo. Entonces hay que prepararla cuando comenzamos a trabajar, y que básicamente es la que va a poner en marcha la reacción principal. Con respecto al protocolo de la técnica, vamos a encontrar una tabla de realización que consta de una curva de calibración compuesta por un blanco y 3 testigos, un control de calidad, un examen de edición y recuperación, que serían estos en la primera columna M- y M+, y la determinación de la muestra a medir. Los reactivos vamos a tener que son reactivos de volúmenes constantes, por ejemplo el fenol, el nitroprusiato de sodio y la solución oxidante. Eso se mantiene invariable en todos los tubitos, ya que van a ser los que van a dar la reacción principal. Y después vamos a tener volúmenes variables, que eso van a depender de qué tipo de contenido tiene cada tubito. Por ejemplo, en el blanco básicamente va a tener agua destilada, no va a tener ninguna solución stock, ni un QC, ni la muestra, y sí va a tener los reactivos al fenol, el nitroprusiato y la solución oxidante. Con respecto al testigo 1, va a tener agua destilada y solución stock, o sea, esto va a ser en todas las curvas. En la curva va a constar de agua destilada y solución stock. El stock lo que le va a dar es una concentración de nitrógeno, que se va a medir como amonio, entonces va a ser creciente. Si miran en la última columna, dice miligramos de nitrógeno, el blanco 0, luego el testigo 1 tiene 0,001 miligramos de nitrógeno, el testigo 2 0,003 y el testigo 3 0,0055. Con respecto al QC, volvamos a la primera columna, va a estar compuesto de agua destilada y solución QC. Esta no va a llevar solución stock, sino va a llevar otra solución
que va a tener una concentración de 0,002 miligramos de nitrógeno. Y con respecto al examen de adición y recuperación, va a poseer muestra, que va a ser una sola muestra, el examen se basa sobre una sola muestra, y en una vamos a diluir con 10 microlitros de agua destilada, y en la otra vamos a aumentar la concentración de nitrógeno con la solución stock, la misma que utilizamos para realizar la curva. Bueno, y finalmente, con respecto a la muestra no va a llevar agua destilada, solamente va a llevar 860 microlitros de muestra y los reactivos para generar la reacción. Y bueno, los miligramos de nitrógeno no los conocemos, justamente lo que queremos averiguar. Cabe mencionar que cada determinación se hace por duplicado. Y con respecto a la técnica, básicamente se resume en esta diapositiva. Lo primero que hacemos es cargar los volúmenes, como se indicaba en la tabla anterior, de la curva, las muestras, el QC y la recuperación. Luego, terminado este proceso, vamos a homogeneizar el contenido de cada uno de los tubitos pasándolo por un agitador, el vortex, y lo dejamos en reposo y en la oscuridad por lo menos 30 minutos para que se genere la reacción y el color. Ahí vamos a notar que algunos tubos se van a tornar azulados, otros un poquito menos, otros van a quedar totalmente transparentes, dependiendo de si la reacción se dio por el contenido de amonio. Luego vamos a realizar la lectura en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 640 nanómetros, y con los resultados que vamos a obtener vamos a llevarlos a un software que se llama Atlantis 1.0, que es de diseño propio del laboratorio, con el cual vamos a hacer la auditoría de los datos y vamos a hacer todo el análisis matemático para determinar qué concentración de amonio tiene cada muestra. Bueno, en esta diapositiva lo que vamos a ver son los controles de calidad que nos arroja el software respecto a nuestra técnica. La primera gráfica, la gráfica de la izquierda, es la de CB porcentual, que nos estaría indicando los errores aleatorios que posee nuestra técnica. O sea, es decir, lo que el operador puede estar provocando sobre la técnica para que se produzca un error. Entonces, hasta 2020, nosotros consideramos que el límite máximo era del 20%, pero a principios de 2020 bajamos este límite al 10%. ¿Para qué? Para tratar de ajustar nuestra técnica para que haya menos errores aleatorios a la hora de trabajar con esta técnica. Si ustedes ven, los errores estaban dentro de todo en el límite máximo del 20%, pero bueno, ahora como meta va a ser tratar de adecuar al 10%. En la segunda gráfica encontramos el porcentaje de recuperación, que en principio tiene muy poquitos puntitos, ya que es el último examen que agregamos a la técnica, y como límite óptimo sería el 100% de recuperación. En nuestro caso tenemos unos valores bastante alejados del valor óptimo, que está cercano al 300%, y no sabemos si estamos enfrente de problemas técnicos o problemas matemáticos del software. En todo caso, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para poner a punto este examen de este control de calidad. Con respecto a la tercera gráfica, nos muestra las unidades de desvío estándar, que tienen un rango óptimo de -2 a +2, y lo que nos estaría indicando son los posibles errores sistemáticos que puede llegar a tener esta técnica.
y dentro de todo están bastante bien porque la mayoría de los puntitos cae por dentro de los límites óptimos. Y para ir finalizando tenemos la tabla de R cuadrado, que es una medida de dispersión de cómo nuestros puntos se adecúan a la curva. Lo ideal sería que caigan en 1, pero 0,9 a 1 es el valor, en realidad es nuestro valor óptimo, y si bien hay cierta dispersión, la mayoría de los puntos caen por dentro de los valores óptimos, así que podríamos estar diciendo que si bien a esta técnica le falta bastante por mejorar, bien encaminado. Así que ese es el rumbo que hay que seguir tomando. Bueno, y para ir finalizando con esta parte de la charla, lo que vamos a comentar un poquito es los resultados que hemos obtenido a través de la medición de más de 400 muestras de agua que fueron remitidas al laboratorio. En la gráfica de la izquierda, lo que vemos es un diagrama de cajas y bigotes, donde en el eje de la Y está representado la concentración de amonio en partes por millón, y con una línea roja está delimitado el límite máximo que fija la ley provincial 11.220. Si ustedes se fijan, prácticamente 3/4 partes del total de las mediciones están por debajo de ese límite. Quiere decir que para este ion la muestra de agua sería apta para el consumo según la ley. En el gráfico del medio tenemos un histograma que nos muestra la cantidad de muestras de agua en función de la concentración de amonio que se encontró, y vemos que prácticamente más de 3/4 partes poseen una concentración entre 0 y 1 partes por millón. Y por último, el último gráfico es un diagrama que discrimina cada una de las muestras según el resultado y la concentración de amonio. Entonces volvemos a ver lo mismo. Prácticamente la mayoría de las muestras caen por debajo del límite permitido. Bueno, y como imagen final vamos a ver este diagrama de cajas y bigotes, el cual divide a las diferentes muestras de agua según la procedencia. Y con una línea roja estamos marcando el límite máximo legal. Entonces, lo que nos puede llamar la atención en un principio es que el agua de pozo tiene menor concentración de amonio que el agua de red. Nosotros creemos, si bien no lo estudiamos, solamente es una hipótesis, es que las tomas de agua para la red domiciliaria generalmente o pueden estar teniendo afluentes de agua, o sea, agua arriba encontramos vertidos urbanos o de efluentes de la actividad agropecuaria o industrial, los cuales podrían estar aumentando la concentración de amonio por todo este proceso que ya explicamos. En cambio, el agua de pozo, cuando se hace en algún lugar, el pozo se trata de cuidar, se trata de hacerlo de manera alejada de los vertidos residuales o de la actividad agropecuaria. Por eso podría tener una menor concentración de amonio. Bueno, también en la ósmosis inversa está mostrando que tiene muy poquita cantidad de amonio, y es lógico, ya que el proceso es bastante eficiente y libera prácticamente la mayoría de los iones. Y con respecto al agua envasada, también en un principio nos llamó la atención, pero claro, tiene una explicación que sería más o menos la siguiente. Cuando se envasa el agua, se envasan distintas procedencias
puede ser de distintos lugares y también tienen distintos procesos de potabilización. Entonces, si uno en realidad mira, es bastante parecido. Las concentraciones que nosotros encontramos fueron bastante parecidas con el agua de red. El nitrato y nitrito son especies iónicas naturales que forman parte del ciclo del nitrógeno de la Tierra. Las aguas superficiales o profundas pueden tener nitratos que rara vez superan los 5 o 10 miligramos por litro. La contaminación por fertilizantes, excreta de animales, descarga de desechos cloacales o industriales pueden hacer aumentar este valor. Los nitritos también son formados biológicamente por la acción de bacterias nitrificantes que se encuentran en el suelo. Estas bacterias lo que hacen van a oxidar el amoníaco a nitrito y otro grupo lo oxida a nitrato. Con respecto a la importancia biológica, el potencial problema del nitrato es la transformación a nitrito que ocurre en nuestro organismo. Lo que sucede, se transforma la hemoglobina en metahemoglobina, causando así la metahemoglobinemia, una enfermedad que se caracteriza por la pérdida en la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Los niños y bebés de corta edad pueden contraer el síndrome del bebé azul, que es una cianosis, una manifestación del color azul en la piel y mucosas debido a la falta de oxígeno en sangre. Como se pueden observar en estas imágenes, tanto la coloración azul en la punta de los dedos y en la zona del labio del bebé. También la formación de nitritos, además se pueden combinar con aminas y amidas que comúnmente derivan de los alimentos, para formar nitrosaminas, algunas de las cuales se consideran cancerígenas. La exposición a nitratos también se asocia a la disfunción de la glándula tiroidea y en casos extremos puede ocurrir la muerte. Este esquema que se ve acá es lo mismo que les dije anteriormente. Los nitritos, si se combinan con las aminas y las amidas, pueden formar las nitrosaminas, que son cancerígenas. La molécula de hemoglobina se transforma a metahemoglobina, que no es capaz de transportar oxígeno a la sangre y puede producir la muerte. Con respecto a los límites establecidos para el agua de consumo, según la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino, el límite obligatorio para el nitrato es de 45 miligramos por litro y para el nitrito 0,1 miligramos por litro. Las aguas con más de 45 miligramos por litro de nitrato se aconsejan no utilizarlas para consumo. Según la ley provincial 11.220, el límite recomendado para nitrato es 25 miligramos por litro y para nitrito 0,1 miligramos por litro. Vamos a continuar con el protocolo, los pasos a seguir. En primer lugar, lo que debemos hacer es localizar el protocolo con el cual vamos a trabajar. Luego vamos a controlar en el software Atlantis la cantidad de muestras sin medir. Vamos a buscar esas muestras de agua en la heladera y también en la heladera vamos a buscar el kit de reactivos, que siempre se recomienda antes y después de medir controlar el volumen de las soluciones. Vamos a preparar y controlar el material a utilizar. Tenemos un cuaderno que hacemos un registro de datos y armamos lo que es la estación de trabajo o la mesada. En esta imagen se pueden observar los materiales que necesitamos para trabajar. Los tubos con tapa azul son los tubos donde tenemos las muestras de agua que vamos a analizar. Al lado están las gradillas con los tubos de vidrios, esos se llaman tubos CAN. Tenemos los reactivos que necesitamos, las micropipetas y el cuaderno en el cual hacemos el registro de datos. Otro material muy importante que nosotros utilizamos a la hora de estar en un laboratorio es el material de bioseguridad, que son los guantes, el guardapolvo, los lentes y, como se puede observar en la imagen de abajo, es una campana en la cual nosotros trabajamos, ya que utilizamos reactivos volátiles y corrosivos. Con respecto al fundamento de la técnica, en esta determinación se mide el nitrito y el nitrato. En cada muestra se mide el contenido de nitrito con los reactivos de Gries 1 y Gries 2. A otro volumen de la misma muestra se adiciona sulfato de hidracina que reduce el nitrato a nitrito. Luego, en esta misma muestra,
se va a determinar el nitrito con los reactivos que ya mencioné. Y la concentración de nitrato se va a obtener por diferencia entre la segunda y la primera medición. Esto último lo realiza el software. Ahora pasamos a la determinación. Lo primero que hacemos es rotulamos los tubos CAM por duplicado y armamos la curva de calibración. Esta curva de calibración consta del blanco, del testigo 1, testigo 2, testigo 3 y el QC. El QC sería el control de calidad. A la curva de calibración, lo primero que vamos a agregarle es un reactivo que se llama solución de trabajo. Al testigo 1 le vamos a agregar 50 microlitros de solución de trabajo. Al testigo 2 vamos a agregarle 200 microlitros de solución de trabajo. Al testigo 3 vamos a agregarle 400 microlitros de solución de trabajo. Y al QC vamos a agregarle un reactivo que se llama control de calidad. Y le agregamos 400 microlitros de ese reactivo. También tenemos que armar las muestras para medir. En este caso vamos a rotular dos tubos de nitrito que lo vamos a identificar como 1 y 1', y dos tubos de nitrato como 1 círculo y 1 círculo prima. En este caso nos van a quedar 4 tubos por muestra, 2 de nitrito y 2 de nitrato. En los tubos de nitrito vamos a colocar 1300 microlitros de muestra de agua y a los tubos de nitrato vamos a agregarle 200 microlitros de muestra de agua. También a todos los tubos, tanto a la curva de calibración que ya mencioné y a las muestras, vamos a agregarle 400 microlitros de Gries 1 y 400 microlitros de Gries 2. Recordamos que el nitrato lo reducíamos a nitrito, por eso agregamos 100 microlitros de solución buffer y 40 microlitros de solución reductora. Ahora vamos a llevar, según corresponda, al volumen final con agua destilada, por eso al nitrato le vamos a agregar 1300 microlitros de agua destilada. Esta diapositiva la vuelvo a repetir para mostrarles, como les dije antes, que a todos los tubos se le va a agregar 400 microlitros de Gries 1 y 400 microlitros de Gries 2. Por eso al blanco, al testigo 1, testigo 2, testigo 3 y QC, que forman la curva de calibración, le agregamos esos reactivos. También había dicho que se lleva al volumen final según corresponda con agua destilada. Por eso al blanco le colocamos 1300 microlitros de agua destilada, al testigo 1 1250 microlitros de agua destilada, al testigo 2 1100 microlitros de agua destilada, al testigo 3 900 microlitros de agua destilada y al QC 900 microlitros de agua destilada. En esta imagen se puede observar la curva de calibración, que es la primera hilera. Ese color violeta es la que le da los Gries 1 y 2. En esta foto se puede observar la gradilla completa con la curva de calibración y las muestras de nitrato y nitrito. Ahora vamos a pasar a la medición por espectrofotometría. Como se puede ver en la imagen, este aparato es un espectrofotómetro, también lo llamamos Turner. Lo primero que hacemos es lo prendemos con esa perilla de on-off. Luego vamos a colocar la longitud de onda a 520 nanómetros. En esa tapita negra que se observa es el receptáculo y lo que hacemos es abrir esa tapita y vamos a colocar un tubo CAN con agua destilada. Todo esto lo hacemos para calibrar el aparato. Después de calibrarlo vamos a ir poniendo tubo por tubo y vamos a anotar en el cuaderno de registro de datos el resultado que nos arroja. El resultado que nos arroja es la transmitancia, que la transmitancia es la energía que atraviesa una muestra. Cuando terminamos de hacer el registro de datos en el cuaderno, vamos a ir al software, al Atlantis, como ya mencioné antes, y vamos a cargar todos esos datos que anoté en el cuaderno, lo cargamos en el sistema. Bueno, ahora les voy a mostrar unos gráficos que serían los controles de calidad. El primero, que se encuentra arriba a la izquierda, titulado como UDS nitrito, son las unidades de desvío estándar. Estas unidades son utilizadas para detectar la presencia de errores sistemáticos. En general, una medición es aceptada si el UDS se halla en el intervalo de -2 y 2. Como se puede observar en el gráfico, serían
las líneas de color rojo y si los puntos oscilan alrededor de 0. Si el valor de UDS cae fuera del rango mencionado, se debe repetir todo el lote de determinación y está indicando la presencia de un error sistemático. Como se puede observar en el gráfico, solo hay un punto que cae fuera del rango y eso me indica que hay un pequeño error sistemático por defecto, porque la mayoría de los puntos, como se ven, caen debajo de 0. Otro gráfico importante es el que marca el CB porcentual UC, que sería el que está abajo. Podemos ver que todos los valores del coeficiente de variación porcentual QC están por debajo del 10%. La segunda columna corresponde a un control de la pendiente y la ordenada al origen de la curva de calibración. La tercera columna es importante ya que nos marca el R cuadrado, el cual tiene que ser cercano a 1 y mide la linealidad y los ajustes de la curva de calibración. Como se pueden ver, los puntos rosados, al ser mayores a 0,9980, el ajuste del modelo es altamente significativo. Y el porcentaje de recuperación debe hallarse siempre entre 80 y 120, dependiendo las exigencias de cada técnica. Se puede observar que la mayoría de las determinaciones están entre ese rango, por ende son aceptadas. Otras determinaciones caen por debajo del rango mencionado, lo cual hay que prestar atención en este caso para ver si hubo un error que haya afectado las muestras. Les voy a presentar resultados que se obtuvieron en el CUEM a través de las aguas que se analizaron. En la primera columna a la izquierda se puede observar un gráfico de box plot o caja y bigotes. Este gráfico está compuesto por un rectángulo, que sería la caja, y dos brazos o bigotes, que serían esas líneas de punto de color negra. Este gráfico nos permite visualizar la distribución de un conjunto de datos. La línea negra del medio del rectángulo representa la mediana, que sería el percentil 50. El extremo inferior del rectángulo marca el percentil 25 y el extremo superior sería el percentil 75. La línea de puntos que se extienden desde la caja, que serían los bigotes o brazos, como ya lo dije antes, representan los valores máximo hacia arriba y mínimo hacia abajo. El N serían las 380 muestras que se analizaron, entonces me indica que el máximo de concentración de nitrito está cerca de 25 y el mínimo está cerca de 0. Y la mediana me da alrededor de 0,1, por ende el 50% de las muestras analizadas tienen menos de 0,1 de nitrito, que sería lo que la ley exige. El siguiente gráfico es un histograma. En el eje horizontal se muestra la concentración de nitrito en partes por millón y el eje vertical la cantidad de muestras de agua. La primera barra indica que 350 muestras de agua tuvieron un valor debajo de 0,25 partes por millón de nitrito y cerca de 20 muestras, que sería la segunda barra, tiene un valor entre 0,25 y 0,5 partes por millón de nitrito. Esto muestra que la mayor cantidad de aguas analizadas tiene un valor menor a 0,25 partes por millón de nitrito. En la última columna se ve un gráfico de dispersión donde nos muestra todos los valores medidos, indicando que la mayor concentración de datos está por debajo de 0,5. Este gráfico se puede interpretar como el que expliqué anteriormente, sería el resultado de los valores de nitrato. A la derecha podemos observar el gráfico de dispersión, donde están todas las mediciones realizadas una por una. El del medio es un histograma. Como podemos ver, la primera barra nos indica que 150 muestras tuvieron concentraciones de nitrato que están entre 0 y 5 partes por millón. Si tomamos la segunda barra, vemos que aproximadamente 30 muestras de agua tienen una concentración entre 5 y 10 partes por millón de nitrato. Esto muestra que la mayoría de las aguas analizadas tienen un valor menor a 5 partes por millón. El gráfico que está a la izquierda es un box plot. La mediana sería la línea negra del medio, que está a la altura de 10 partes por millón de nitrato. Entonces podemos interpretar que el 50% de las aguas analizadas tienen una concentración menor a 10.
Los bordes de la caja me van a dar los percentiles, el borde superior me marca el percentil 75 y el inferior el 25. Esto indica que el 25% de aguas que analicé tienen menos de 2 partes por millón de nitrato y el 75% de las aguas tuvieron menos de 25 partes por millón de nitrato. Este gráfico también es de resultados, serían gráficos de box plot o cajas y bigotes. Como podemos ver, son los distintos orígenes de las aguas analizadas en el laboratorio. La línea roja lo que nos marca es el límite obligatorio del nitrato, que es de 45 partes por millón. Entonces podemos observar que en las aguas de pozo menos del 25% superan ese límite, porque la línea roja, como vemos, está tocando casi el borde superior de la caja, que sería el percentil 75. En las aguas de red son mucho menos las muestras que no cumplen el límite obligatorio y las aguas envasadas y de filtro están dentro del límite permitido. Podemos observar que solo hay una muestra envasada que supera la concentración de 45 partes por millón, que como podemos ver sería el punto que se encuentra por encima de esa línea roja. En este último gráfico también les voy a mostrar resultados de aguas que fueron analizadas en el QUEM. En este caso sería la concentración de nitrito. Como ya dije, estos gráficos son de box plot o cajas y bigotes. Aquí sucede lo mismo que expliqué en el gráfico anterior. En este caso, la línea roja que se ve sería el límite obligatorio del nitrito, que es de 0,1 partes por millón. Vamos a observar que las aguas provenientes de pozo, el 75% están por debajo del límite. Y en las aguas de red sucede exactamente lo mismo, el 75% está por debajo del límite, porque si vemos, la línea roja toca el borde superior de la caja. Bueno, en las aguas envasadas y de filtro podemos observar que algunas están por encima del límite obligatorio, es decir, si vemos en las muestras de filtro hay 3 que están representadas con los círculos que tienen más nitrito que el recomendado. Y en el caso de las envasadas, 2 muestras que se observan en los círculos también reflejan lo mismo. Incluso si vemos en las muestras envasadas, vemos que uno de los círculos está en el valor 1. Eso quiere decir que tiene 10 veces más que el límite permitido. Por último, tenemos que hacer la limpieza del material de trabajo. Esto consta del lavado, enjuague y secado. El lavado se hace con cepillo y detergente no iónico. El enjuague sí o sí 10 veces con agua de canilla y 10 veces con agua destilada. Por último, el secado, lo que hacemos es colocar todo el material en la canastilla que se ve en la foto para que se escurra y lo vamos a llevar a la estufa para que se seque. Lo único que no colocamos en la estufa son los instrumentos volumétricos. A modo de introducción, necesitamos empezar conociendo qué es el nitrógeno. El nitrógeno es un gas que abunda en la atmósfera constituyendo el 78% de la misma. Existe en forma orgánica, inorgánica y en diferentes estados de oxidación. Es un componente esencial de proteínas, ácidos nucleicos y otras macromoléculas fundamentales del metabolismo. Es soluble en agua, abunda en el aire, en el suelo y en el agua, donde a través de distintos procesos se va transformando constantemente en sus distintos estados de oxidación. El conjunto de dichos procesos y esta transformación continua del nitrógeno recibe el nombre de ciclo del nitrógeno. En él intervienen gran diversidad de microorganismos. En esta diapositiva observamos una imagen que resume el ciclo del nitrógeno. Durante el proceso de fijación se incorpora el nitrógeno atmosférico en formas biológicamente utilizables. Durante el proceso de amonificación, el nitrógeno orgánico es transformado a amonio y amoníaco. Durante el proceso de nitrificación se obtienen nitritos y posteriormente nitratos. Durante la asimilación, las plantas incorporan a través de sus raíces el nitrato.
y posteriormente durante el proceso de desnitrificación el nitrógeno regresa a la atmósfera. Denominamos nitrógeno total a la suma del nitrógeno amoniacal y el nitrógeno orgánico. Según la Ley 11.220 de la provincia de Santa Fe, normas de calidad de agua potable y efluentes cloacales, el límite máximo establecido es de 1 miligramo por litro. La presencia de amonio y de amoníaco en el agua de consumo no tiene repercusiones inmediatas sobre la salud humana, pero estos elementos pueden ser transformados a nitrato y posteriormente a nitrito, generando a través del consumo crónico de agua, con concentraciones que superen el límite establecido, una entidad clínica llamada metahemoglobinemia. Para comenzar con la medición de nitrógeno total, vamos a llevar a cabo la técnica de Kiesdal. Consiste en un proceso de digestión, durante el cual la materia orgánica presente en la muestra de agua se descompone por acción del ácido sulfúrico, concentrado a una temperatura elevada y en presencia de otros catalizadores. Dichos catalizadores aceleran el proceso de digestión al aumentar el punto de ebullición del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, junto con los catalizadores, se encuentran presentes en el reactivo de Kiesdal que utilizaremos durante el procedimiento. El objetivo es romper los enlaces de nitrógeno de la muestra. Como resultado, se obtendrán sales de amonio, dióxido de carbono y agua. Para llevar a cabo la técnica de Kiesdal vamos a necesitar de 3 instrumentos. El primero que observan en esta imagen se llama microkiesdal. Es una resistencia eléctrica con 2 tubos o calentadores donde son colocados los tubos de ensayo para que se lleve a cabo el proceso de digestión de las muestras de agua. El microkiesdal se encuentra conectado a un instrumento llamado dimmer, que observamos en la imagen del medio, el cual le proporciona corriente eléctrica al primero. Con el uso de una perilla presente en el dimmer, se regula la intensidad de dicha corriente que le es entregada a la resistencia eléctrica. Finalmente, para conocer la intensidad de la corriente eléctrica que le entrega el dimmer al microkiesdal, se utiliza otro instrumento llamado pinza amperométrica que arroja valores en unidad amper, y se ve en la imagen que se encuentra aquí abajo. Esta es una imagen donde observamos el microkiesdal encendido con los tubos de ensayo colocados y observamos acá los tubos de resistencia cómo están encendidos. Bien, para llevar a cabo la técnica de Kiesdal vamos a seguir una serie de pasos. Esta serie de pasos los vamos a seguir observando el protocolo. Como primer paso, colocar en los tubos de ensayo 10 ml de la muestra de agua y 4 ml del reactivo de Kiesdal. Agitar las muestras en el vórtex. Posteriormente, colocar los tubos cargados en el microkiesdal y colocarlo en el punto 4.5 del dimmer a 1,6 A si se encienden los dos calentadores o a 0,8 A si es solo uno. Dejar durante 24 horas hasta que se evapore todo el agua y se observen humos blancos. Calentar durante 30 minutos a 2 A si se usan los dos calentadores o a 1 A si se utiliza solo uno. Calentar durante 60 minutos al máximo. Apagar el microkiesdal y dejar enfriar las muestras durante 3 minutos sin que se solidifique el contenido. Posteriormente le vamos a agregar 2,5 ml de agua destilada en cada tubo de ensayo para realizar la dilución de las muestras. Retiramos los tubos del microkiesdal y los vamos a pasar por el vórtex. Tras vaciar el contenido a unos tubos que tengan una capacidad mayor a 3 ml y finalmente vamos a proceder a hacer la reacción de Nessler. Para llevar a cabo la reacción de Nessler vamos a colocar en los tubos de Kahn los siguientes componentes. Vamos a armar la curva de calibración formada por el blanco, el testigo 1, el testigo 2 y el testigo 3, a los cuales le vamos a colocar. En el tubo donde cargaremos el blanco colocaremos 1000 microlitros de agua destilada. Al tubo con el testigo 1 le colocaremos 5 microlitros del stock diluido y posteriormente 995 microlitros de agua destilada.
Para armar el testigo 2 cargaremos 15 microlitros del stock diluido y 985 microlitros de agua destilada. Finalmente, al testigo 3 le agregaremos 30 microlitros del stock diluido y rellenaremos con 970 microlitros de agua destilada. Vamos a cargar el QC al que le vamos a colocar 20 microlitros del mismo y 980 microlitros de agua destilada. Finalmente vamos a cargar las muestras colocándole 500 microlitros de cada una de ellas y finalmente vamos a ponerle 500 microlitros de agua destilada. A todos los tubos les vamos a colocar 40 microlitros del reactivo de Nessler. En la diapositiva anterior observamos cómo cargábamos la curva de calibración. Pero, ¿y qué es la curva de calibración? ¿Para qué nos sirve? Es un procedimiento que nos permite hallar una ecuación matemática que relaciona dos variables, una que se mide en un instrumento, la variable dependiente, y otra conocida como la concentración de patrones, variable independiente. Tiene como objetivo poder conocer el valor de una de ellas, que no la podemos medir directamente, midiendo la otra, a través de un proceso denominado interpolación. En este gráfico de la derecha podemos observar la construcción de la curva de calibración, donde en el eje X encontramos la concentración en miligramos por litro de nitrógeno de los patrones utilizados que corresponden 0,5 miligramos por litro al testigo 1, 1,5 miligramos por litro al testigo 2 y 3 miligramos por litro al testigo 3. En el eje Y observamos los valores de absorbancia para dichos testigos y el valor 0 corresponde al blanco. Se observan dos puntos correspondientes al blanco, al testigo 1, al testigo 2 y al testigo 3 porque la medición se realiza por duplicado. Entonces, podemos observar cómo queda construida la relación lineal entre ambos ejes, donde a medida que la concentración de nitrógeno aumenta, los valores de absorbancia son mayores. El reactivo de Nessler que usaremos durante la reacción contiene yoduro de potasio y cloruro mercúrico. Es alcalino y le otorga a la solución una coloración amarillo-anaranjada. Al reaccionar el reactivo con las sales de amonio presentes en las muestras, se produce un aumento del pH del medio, llevando a la generación de amoníaco. A medida de que la concentración de amoníaco aumenta en las muestras, la coloración se vuelve más amarillo-anaranjada. Agitamos las muestras en el vórtex una vez cargados todos los tubos y finalmente medimos en el espectrofotómetro Turner a 412 nanómetros. Los valores que nos arroja dicho instrumento los cargamos finalmente en Atlantis 1.0, un software de diseño propio que realiza los cálculos de las concentraciones, el control de calidad y la auditoría de datos. Bueno, para mostrarles un poco de resultados. En esta imagen, denominada gráfico de cajas y bigotes, podemos observar el rango de la concentración en miligramo por litro que tienen las muestras de nitrógeno total. El rango va de 0 a 2,45 miligramos por litro. Observamos en esta línea negra la mediana que corresponde a 0,89 miligramos por litro y la media 0,8 miligramos por litro de nitrógeno total. Esta línea roja punteada que observamos es el límite máximo establecido por la ley de la provincia de Santa Fe. A modo de conclusión podemos ver cómo menos del 50% de las muestras se encuentran por encima del límite máximo. Y este es un gráfico donde observamos la concentración de nitrógeno total en función de las distintas fuentes de origen de agua. Observamos que para las aguas de pozo, aproximadamente un 25% de las muestras superaron el límite máximo. Para las aguas de red, la mitad superó el límite máximo. Las aguas provenientes de ósmosis inversa y de filtro, aproximadamente entre un 30 y 35% superaron el límite máximo, mientras que para las aguas envasadas
un poco menos del 25% superó el límite máximo. Muchas gracias por su atención.